Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Ya estamos en la última entrevista de esta mañana con el rector de la Pontificia Universidad Católica, miembro también de la Mesa Social COVID-19, Ignacio Sánchez. Rector, ¿cómo está usted? Bien, Fernando, ¿cómo le va a usted? Lo escucho un poquito lejos. Sí, pero no se preocupe que está saliendo bien al aire y ya eso lo vamos a arreglar en la conversación misma. Perfecto. Rector, buena parte de los interlocutores que se tenían hasta ahora eran básicamente, o lo que más se reporteaba quizás era la contraparte institucional, que es del gobierno, el Parlamento, pero muy fuertemente aparecieron también los alcaldes y alcaldesas como una voz muy potente ahí. Y los rectores, los que de alguna manera dirigen la educación superior a través de sus institucionalidades, habían estado un poco fuera. Y le quiero preguntar si es que eso ustedes lo percibían así, tenían algo que decir muy importante, o lisa y llanamente no fueron todos los reporteados que debieron haber sido. Yo creo, Fernando, que desde la crisis social de octubre, las universidades han estado cada vez más cercanas a las demandas de la población, con mayor o menor presencia en los medios, pero me parece a mí que nosotros, la capacidad de escucha a partir del 18 de octubre aumentó muchísimo. La capacidad de ponernos en el lugar de la población, la capacidad de empatía y la posibilidad de poner a disposición de la sociedad la investigación, la docencia que se hace al interior de nuestras universidades. Como que lo que siempre hemos planteado del compromiso público de las universidades se hizo muy patente, primero con la crisis social, ahora con la crisis sanitaria y la pandemia, para transmitir y transferir toda la reflexión, el conocimiento y el acervo cultural que tienen las universidades al servicio y ponernos a las necesidades de una población que demanda apoyo, compañía y respuesta. Sí, ahora ahí hay un punto bien interesante porque durante tanto tiempo discutimos casi como primer tema dentro de los temas derivados del estallido social, el tema educacional. Hoy día lo que básicamente estamos discutiendo sobre eso son si es que puede compensarse con teleeducación la situación que estamos viviendo de confinamiento, cuándo eventualmente se podría volver a clase. Usted en algún momento dado, cerca de finales de abril, planteó que probablemente las clases presenciales podrían volver en junio y de manera paulatina. Todo eso, me imagino, está en revisión y por lo tanto cambian los escenarios a diario, ¿o no? Claro, usted tiene toda la razón. Si hubiéramos tenido esta conversación hace 2 semanas, yo le hubiera dicho, mire, estamos viendo si en el mes de principio de junio podemos retomar algunas actividades prácticas, algunas actividades de investigación. Hoy día, que ya estamos a mediados de mayo, con el incremento importantísimo de casos, con las cuarentenas de la región metropolitana, etcétera, obviamente que uno se da cuenta que antes de un mes, a partir de hoy, es muy difícil plantear una cosa así, porque las cuarentenas van a tener que tener 1 o 2 semanas de duración. Vamos a tener que evaluar cuál fue el efecto, cómo se controló la situación del incremento de casos, y dependiendo de ese impacto, ir planteando qué pasa a partir del 15 de junio, cómo focalizamos un retorno muy seguro para actividades prácticas, para actividades de investigación, más que para clases lectivas con muchos estudiantes en una sala, que yo lo veo muy difícil de pensar eso antes de varios meses más y probablemente antes del segundo semestre.
Entonces, lo importante me parece es tener una comunicación con las propias comunidades universitarias muy fluida. Piense usted que nosotros, por ejemplo, tenemos un 22-23% de estudiantes de regiones. Entonces, cualquier decisión que uno tome tiene que informarla por lo menos con 2 semanas de anticipación para que ellos se programen. También tiene que informarlo con mucha anticipación para todos nuestros profesionales, administrativos, las personas que trabajan en la universidad y que están trabajando a distancia desde hace ya más de 2 meses. Yo vengo saliendo justo de una reunión con un número importante de profesionales de la universidad, cerca de 150, en donde estábamos comentando las necesidades, estábamos comentando las decisiones que se han tomado, teniendo una retroalimentación de ellos de cómo están viendo esta situación. Me parece, Fernando, que sinónimo de pandemia en las instituciones universitarias tienen que ser flexibilidad, información, empatía, escucha, ponerse en lugar del otro para poder tomar las mejores decisiones. De otra manera, las autoridades quedamos un poco ciegas en cómo conducir a una comunidad grande. La Universidad Católica tiene más de 40.000 personas entre estudiantes, profesores, profesionales, administrativos, y entonces para poder tomar buenas decisiones hay que escuchar mucho y tener mucha comunicación y los pies muy puestos en la tierra. Estamos conversando con el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, una de las cosas que se puede decir sin mucho temor a equivocarse es que cuando se frena la economía por una situación como esta y se confina a las personas en un lugar, lo que naturalmente las personas que dejan de obtener los flujos que normalmente tenían hacen casi en forma automática es repriorizar aquello en lo que va a gastar los dineros que le pueden llegar o los dineros que han ahorrado para otra situación y que eventualmente tienen que usarlo ahora. Y dentro de esa repriorización hay muchas cosas que salen de la ecuación. Probablemente alguien deja de pagar la suscripción del diario y verá, qué sé yo, por la tele, las noticias solamente o por internet, o deja de pagar internet o deja de qué sé yo, pagar algunos servicios básicos porque supone que el Estado no va a dejar a las personas sin agua. Le quería preguntar, dentro de esa repriorización, ¿qué tanto las familias consideran que, por ejemplo, pagar el arancel universitario cuando se está haciendo clases a media o está haciendo clases a distancia forma parte de ese gasto que no se hace? ¿Cuánto le ha afectado a las universidades en términos de sus aranceles esta situación? Bueno, esa pregunta es muy relevante porque, como usted bien sabe, hubo una propuesta parlamentaria que se retiró, pero una propuesta que iba hacia la suspensión de aranceles. Lo primero que quiero desarrollar es la idea de que nosotros estamos haciendo desde el 14 de marzo clases a distancia, que no son clases a media, sino que son clases a distancia, con gran esfuerzo de los estudiantes, de los profesores, con gran entrega de contenidos. La educación online o a distancia ha llegado para quedarse en algún rol una vez que superemos la pandemia, y hemos podido ver todas sus ventajas. Por supuesto que el contacto personal es irreemplazable, pero hemos podido ver todas sus ventajas en la educación de nuestros estudiantes. Piense usted, Fernando, que hoy día, la semana pasada, en nuestra universidad se realizan 2.500 sesiones de docencia diaria. Clases de 1 hora 20, con horarios establecidos, con el calendario habitual, con tareas y trabajos grupales. Nosotros estamos preocupados de no sobrecargar a los estudiantes, porque nos damos cuenta que están dando lo mejor de sí, están haciendo un esfuerzo inmenso, y yo creo que es un error pensar que esto es menos costoso que las clases presenciales. Cuando los campus se utilizan, por supuesto se utiliza la luz, el agua, la actividad propia de los campus. Sin embargo, cuando transformamos todo a clases a distancia, tenemos licencias, tenemos que dar apoyo de internet a más de 2.000 estudiantes que necesitaban becas, tenemos que facilitar cerca de 500 computadores a estudiantes que no lo tenían, tenemos que capacitar
a profesores, tenemos que hacer tutorías muy personalizadas a los estudiantes. Por lo tanto, el costo de las universidades ha incrementado, no hay ahorros por ese lado. Y lo que nosotros hemos hecho, y por eso yo le agradezco mucho la pregunta, es que hemos tenido una política de austeridad para ahorrar en todo lo que se puede ahorrar. Bueno, ceremonias que no se hacen, viajes que no se hacen, regalos, fiestas de fin de año. Hemos tenido una extraordinaria receptividad de los sindicatos de la universidad para decir, mire, rector, lo que necesitamos ahora es focalizar los recursos en los sueldos de las personas, focalizar los recursos en los beneficios estudiantiles, los beneficios para el personal, en ir en apoyo a quienes tienen dificultades económicas y dejar lo que para un año normal se gasta para otra oportunidad. Hemos tenido, por supuesto, disminución de pagos de aranceles porque establecimos una línea de postulación a nuevos beneficios. Postularon más de 2.000 estudiantes para tener nuevos créditos, para tener nuevos apoyos. Flexibilizamos los tiempos de pago de los aranceles. Todas estas medidas, Fernando, poniéndonos en el papel y en el lugar de la familia, de la gente que se queda sin empleo, de la gente que disminuye su salario, de la gente que tiene que distribuir sus recursos en forma diferente. Yo estoy confiado de que vamos a poder ayudar a todos quienes necesitan ayuda y estoy confiado también de que quienes pueden seguir cancelando lo van a seguir haciendo porque se entiende que de otra manera una institución universitaria que emplea cerca del 75% de sus ingresos en pagar salarios de profesores, administrativos, profesionales, tiene que seguir funcionando de esa manera. Estamos conversando con el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, sáqueme una duda. Hay ciertas cosas que la teleeducación no puede hacer a distancia. Por ejemplo, hay carreras que son súper intensivas en términos prácticos, que paralelamente a la enseñanza teórica existe una obligatoriedad de tener horas prácticas. Bueno, todas las derivadas de la salud, la medicina, la médica y en fin, un montón de otras. ¿Cómo funciona esa situación de ajustar los currículums a una situación donde eventualmente no sé si es que se da o no se da las prácticas necesarias de personas que están a punto de salir de la universidad? Claro, como usted bien dice, carreras de la educación, de la salud, de ciencias, tienen actividades experimentales, actividades prácticas, que no son muchas veces cambiables por actividades teóricas o actividades a distancia. Por lo tanto, lo que hemos hecho en esas carreras es postergar esas actividades para el momento en que podamos hacerlo. Pensábamos que junio, julio podían ser esos momentos. Si esto no se pudiera, vamos a tener que ponerlo en el segundo semestre, un segundo semestre que a lo mejor se nos alarga, diciembre, enero. Tenemos que ver las posibilidades de hacerlo. El compromiso nuestro es que durante el año 2020 se entreguen todos los contenidos teóricos y prácticos que sean de mayor relevancia y que no sean sustituibles. Ahora, usted entiende que si durante el segundo semestre la situación no logra mejorar como uno espera, tendremos que algunos contenidos de este año pensarlos para el próximo año también. O sea, nosotros tenemos que ser muy flexibles en esto. No podemos dejar de entregar contenidos que son claves, porque hay carreras que así lo necesitan, pero también tenemos que ponernos en el sentido de realidad. Ahora, estas actividades prácticas, Fernando, lo bueno es que son muchas veces de grupo pequeño, 4 estudiantes, 6 estudiantes. Por lo tanto, nosotros tendríamos la posibilidad de formar esas planificaciones apenas se pueda, desde el punto de vista sanitario, hacer con todas las medidas de seguridad necesarias. ¿Sí? Yo creo que todas las instituciones, y particularmente las instituciones universitarias, tienen que repensarse en términos de cómo proteger en una eventual vuelta parcial y muy gradual a sus estudiantes, en términos de protecciones físicas, en términos de controles de los espacios físicos, en términos de sanitización, etcétera.
piense usted que en las carreras de la educación nosotros también dependemos de que haya una vuelta escolar en algún momento de los próximos meses, porque de otra manera los estudiantes de carreras de pedagogía no podrían tener sus prácticas. Entonces, si eso no es posible durante el primer semestre, tendremos que ubicar los espacios en el segundo semestre, aplicando toda nuestra resiliencia, flexibilidad, adaptabilidad y comprensión de todo el mundo para ponernos a tono con una situación de emergencia. ¿Y eso implica que se paguen los aranceles universitarios hasta que finalmente tengan las posibilidades, o una vez que se termina la doctrina teórica, llamémoslo así, y antes de la práctica, se suspende el pago? Es que lo que pasa es que si nosotros nos alargamos, por ejemplo, diciembre, enero, no va a haber un costo extra para los estudiantes, independiente de cuando esto se realice. El acuerdo con los estudiantes es pagar un arancel por el año, independiente cuánto tiempo demore entregarse esos contenidos. De nuevo, reitero, estas líneas de solicitud, de comprensión, de solicitud de flexibilidad en pago de aranceles siempre está abierta. También, Fernando, le hemos pedido al gobierno, y usted ve que en el Parlamento la indicación que quedó se está discutiendo y el gobierno la tendrá que analizar en su mérito, porque las universidades podemos dar la flexibilidad hasta cierto punto. Pongámonos en el caso de que el 80% de los estudiantes pidan beneficios, la universidad como institución no puede dar esos beneficios. Entonces hemos pedido que el gobierno establezca líneas de crédito con cero interés, con mucha flexibilidad de pago, así como hay créditos muy necesarios para las pymes, hay créditos muy necesarios para los trabajadores independientes, que se le den posibilidades de postulación a nuevos créditos de beneficios a estudiantes y familias que han sufrido temas inesperados desde el punto de vista económico y que van a tener dificultades este año y a lo mejor el próximo, pero que esperamos que de aquí a un par de años tengan la capacidad de devolver sin interés esos recursos administrados. Yo creo que tenemos que ponernos en el sentido de todo el sistema universitario, universidades regionales, universidades privadas con estudiantes vulnerables que existen en nuestro país, etcétera. Usted habló, rector, de los costos que se incurría en la teleeducación, de continuar con la materia. Habló de computadores, habló de licencias, etcétera. ¿Eso lo hace cada universidad rascándose con sus propias uñas o han sido de alguna manera cooperativos, solidarios unos con otros, incluso las universidades no tan poderosas en términos económicos? ¿Hay una base de compra al por mayor o algo que pueda hacer que de alguna manera esas cosas que todas las necesitan, la licencia sobre todo, los computadores y todo lo demás, puedan llegar a los alumnos que no tienen las posibilidades de comprarlo en todas las universidades? Sí, ahí hay dos aspectos de su pregunta. Lo primero es que las universidades que tuvimos un mejor desarrollo, digamos, anterior, y que nos pudimos adaptar más rápido a la situación de crisis, nos pusimos a disposición del resto del sistema universitario a través del Consejo Rector y a través del Ministerio. Y desde la Universidad Católica, por ejemplo, hemos estado en contacto con 4 o 5 instituciones apoyando en la implementación de estas plataformas, Zoom, Canva, entrenamiento de profesores, etcétera. Lo segundo es que también le pedimos, lo que usted dice, al Ministerio, muy precozmente en marzo, que se hicieran compras centralizadas de licencias y también trabajos directos con las compañías de telecomunicaciones para poder lograr mejores precios que tuvieran acceso a nuestros estudiantes, y eso se ha logrado. Por ejemplo, le voy a decir, nosotros tenemos un trabajo muy directo y específico con la Fundación DUOC, que es una fundación independiente, pero que surgió de la Universidad Católica hace 50 años, así que participamos muy fuertemente del desarrollo del DUOC. Su rector ha estado con una gran tarea, son 110.000 estudiantes, imagínense ustedes, 110.000 estudiantes, de los cuales
60% está en gratuidad, y hemos estado entonces también coordinando con el rector y con el Ministerio de Educación para poder facilitar acceso a esos estudiantes. Muchos de ellos necesitan prontamente tener actividades prácticas, pero acceso a las comunicaciones y a los chips de internet. Incluso más, Fernando, le digo, nosotros en la universidad no son muchos los casos, son cerca de 20, pero cada caso es una historia personal que hay que atender. Hay estudiantes en la región metropolitana y también algunos en la región de la Araucanía, donde tenemos nuestra sede en Villarrica, que no tienen acceso a internet por donde viven. Entonces hemos tenido que adquirir señales satelitales, que son costosas, que son caras, que son la única forma de que puedan acceder a internet. Y también hemos hecho sinergia para poder lograr mejores precios con las compañías de telecomunicaciones. Por eso es que muchas veces en una comunidad tan grande, pocas personas requieren mucho apoyo, mucha dedicación, pero esas pocas personas son parte de la comunidad, por lo tanto hay que dedicarse muy fuertemente a solucionar sus problemas. Rector, le quiero preguntar por un punto que me parece causó bastante revuelo cuando un grupo de estudiantes de medicina a principios de la pandemia se rehusó a trabajar en su práctica o en sus años de internado poniendo una serie de condiciones que muchos previeron o las vieron como de alguna manera una exageración muy grande para servidores públicos en la forma de ejercer la medicina, y otros que cotidianamente estaban en los hospitales no los tenían. Eso fue un tema al interior de la Universidad Católica después de que salió todo esto en los medios de comunicación, y cuál es el criterio que se tiene para esa situación. A ver, mire, usted bien sabe que yo soy médico y médico de la Universidad Católica y profesor de la Facultad de Medicina desde hace 30 años. Entonces, cuando yo supe de esta decisión de los internos, yo dije públicamente que me producía indignación, sí, fue bastante fuerte, y mucha rabia. Lo dije claramente porque me parecía que eso es lo que había que decir en ese momento. Ahora, ellos depusieron en el mismo día la decisión, la decisión fue lo completamente erróneo. La solicitud de medidas de protección para ejercer su labor era completamente válida. Cuando yo conversé con ellos les dije, mira, ustedes tienen que pedir toda esta protección porque el personal de salud tiene que protegerse, no podemos exponer a que se infecten estudiantes, profesionales, técnicos que están atendiendo pacientes. Eso es absolutamente imposible de aceptar. Pero lo que no se puede aceptar es mencionar la palabra paro, o la palabra huelga, o la palabra yo no hago mis funciones, cuando estamos frente a una pandemia quizás de las más importantes que la historia de la humanidad va a vivir. Entonces, ellos se equivocaron en mencionar que iban a paro. El paro duró pocas horas, recapacitaron y echaron pie atrás una decisión que era a todas luces muy errónea. Entonces, esta es la típica situación en donde me parece que la juventud les pasó una mala jugada, en el sentido de decir, ¿cómo yo pongo mis necesidades, que son muy básicas, porque no sacamos nada con que personas que están atendiendo a enfermos se enfermen? Eso es lo peor que nos puede pasar. Por lo tanto, yo tenía toda la razón de pedir mascarillas, gorros, delantales, batas, etcétera, toda la situación que una prestación de salud adecuada requiere, y ellos eran internos que estaban ahí muy expuestos, o iban a estar muy expuestos a los pacientes. Pero uno, en una situación así, los médicos de nuestra universidad y los médicos que se forman en Chile están para atender las necesidades de las personas. Eso fue lo que falló en términos comunicacionales, porque no expresaron correctamente lo que iban a hacer, recapacitaron, como digo, y esa situación se solucionó rápidamente. Pero yo no me arrepiento de haber dicho lo que dije, porque es lo que me surgió del alma,
cuando supe la decisión que habían tomado, lo rechacé de plano. Rector, acaba de informar el Ministerio de Salud el último recuento, son 2.659 casos nuevos y salta muy alta ya el número de muertos, 22 muertos es, de acuerdo al caso de ayer, y esto nos lleva a una situación de 37.040 contagiados con el coronavirus. ¿Usted ve desde su experticia médica, con lo que usted conversa con probablemente las personas que son colegas, ve aquí una situación que fue tipificada como relativamente controlada, como acotada y que de pronto se desbandó, o aquí estamos en un problema que se pudo haber previsto anticipadamente? Mire, yo creo que esto es fundamentalmente la región metropolitana. En la región metropolitana sí. Se tomaron medidas hace ya un mes y medio, incluso en algunos sectores, de cuarentenas focalizadas, la comuna de Santiago, las comunas oriente, la capital, las comunas del sector poniente fueron paulatinamente en cuarentena. Situación similar se hizo en regiones. En regiones hubo una respuesta positiva. En la región metropolitana la respuesta de la población no fue realmente lo que se hubiera esperado. Después de 5 o 6 semanas de cuarentena, las regiones que estaban cerradas debiera haber bajado el número de casos y no ocurrió. Y entonces, con el aumento de número, había que haber tomado esa decisión de todas maneras. Sí se podía haber tomado hace una semana o hace algunos días atrás o no, uno puede tener distintas posturas. Lo importante es que no cabe duda que con este aumento tan significativo de casos, la decisión había que tomarla. Los casos altos van a estar elevados por varios días. Esperamos que la población tome conciencia y responda a todas estas medidas. Acuérdense ustedes, Fernando, la semana pasada supimos de una fiesta, cuando la gente entrevistaban a los vecinos, decían, no, si esta no ha sido la única fiesta que ha habido en el sector, todos los días habían reuniones y fiestas. Yo creo que la población tiene que tomar conciencia que la única manera de disminuir el número de contagios es el distanciamiento físico, el aislamiento social, y tenemos que tener muy claro que hay una correlación muy directa entre el número de casos y el número de casos de mayor gravedad, hospitalizaciones y finalmente muertes. Sabemos que entre 5 y 10% de los casos pueden tener complicaciones y requerir hospitalización. Por lo tanto, si son 1.000, van a ser entre 50 y 100. Si son 2.000, van a ser entre 100 y 200. O sea, es muy significativo la recarga que tiene el sistema de salud cuando un número de casos muy alto está en el mismo tiempo afectando y presionando por los servicios de salud. Hoy día, en la región metropolitana, los servicios de salud están a más del 90% de su ocupación. Estamos trasladando pacientes a regiones, se están trasladando equipamiento de regiones a Santiago, se está trasladando equipamiento médico y equipos médicos. Por lo tanto, el mensaje a la población a través de los medios de comunicación, a través de esta entrevista, de su radio, es seguir las indicaciones, salir lo menos posible, evitar aglomeraciones. Por ejemplo, ayer era bien absurdo ver las colas en los supermercados. Si la gente sabe que los supermercados van a seguir estando abiertos, entonces ¿por qué tienen que haber 300 personas haciendo cola ayer apenas se sabe que hay cuarentena? No tiene sentido eso. Los supermercados, las farmacias van a seguir estando abiertos, hay que pedir el permiso para ir. Ese es el punto. Se informó que había cuarentena a partir del viernes y simultáneamente se informó que estaba total y absolutamente caída la comisaría virtual para perseguir los salvoconductos, y por lo tanto me imagino yo que debe haber una relativa asociación y la gente partió anticipándose al viernes a las 22 horas porque pensaron que eventualmente la comisaría virtual no iba a dar salvoconductos porque iba a estar caída. Claro, ese fue un error y una mala coincidencia. También duele, Fernando, ver cuando grupo de gente mayor está haciendo fila para recibir su pensión, o sí. Duele ayer ver aglomeraciones en distintas notarías
para hacer trámites presenciales por término de contrato, etcétera. Tenemos que tratar de flexibilizar todas esas situaciones y poner lo mejor de la organización del Estado y la organización de la sociedad civil para que esas aglomeraciones no se produzcan, porque de otra manera es muy difícil controlar esta situación que es muy compleja. Rector Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que le vaya muy bien, cuídese. Muchas gracias, Fernando, por esta conversación y muy buen día para usted. Gracias, chao. Y a todos ustedes nos encontramos mañana viernes, cuídense, no hagan huevadas, por favor, chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.